La Ertzaintza es la policía de Euskadi, policía integral, en plenitud de competencias. Ertzaintzaren helburua gizartea zerbitzea da. Horretarako gure jarrera ahalegintzea hurbila eta zuzena izatea. Konfiantza lortzeko komunikazio gardena behar dugu. Contribuimos, en cierta manera, a la paz, a la convivencia, procuramos el bienestar y la seguridad de las personas. Estas son nuestras funciones, tan sencillas y tan complejas a la vez. Beno, nik hemen polizia eta larrialdetako Euskal Akademian lan egiten dut, teknika eta taktika polizialeko departamentuan edo saian. Estáis en la Policía Científica, que pertenece a la Ertzaintza, y yo trabajo en la sección de genética forense, que es una de las 9 secciones que componen esta jefatura. Trabajo como responsable en el Centro de Coordinación de Emergencias en el territorio de Vizcaya. Azkeneko 4 urteoetan jefa de subcomisaría de Bergara nago. Yo trabajo desde hace unos años ya aquí en la Oficina Central de Inteligencia. Nik investigazio arloan lan egiten dut, ikerketa lanak, eta salaketak hartzen, eta gero inputazioak egiten, eta ikertzen. Trabajamos dentro de inspecciones oculares, somos un grupo de 3 personas y nuestra labor es dar apoyo a las comisarías. Trabajo en la sección central de investigación criminal y policía judicial y mi puesto es el de jefa de sección de delitos económicos. Nuestra unidad es la sección de Medio Ambiente y Urbanismo. Es una unidad de reciente creación, se formó en el 2010 y está dentro de la sección central en la División de Investigación Criminal. En los años que he estado de jefa de operaciones en diferentes comisarías, he considerado muy importante el que 2 mujeres salieran a patrullar juntas. Hacer patente a la sociedad de que las mujeres trabajamos también en la calle, en seguridad ciudadana. Es de vocación, entré en la Ertzaintza de vocación y he descubierto que aquí es donde me gusta estar. Desde que salí de la academia decidí patrullar en la calle, es donde más contenta estoy y donde más tranquila me voy a mi casa después de trabajar. Puedes llegar a elegir aquella función que vas a desarrollar que más acorde está a tus gustos. A todos nos gusta, cuando tenemos algo que no sabemos qué ha pasado, descubrir qué ha pasado. Esa parte yo creo que está dentro de todas las personas. Porque aliatzean momentu batzutan guri iruditzaigu arrunta iruditzaigu egunen egunekoa, baina jendia aliatzea beak beharra duen momentu hortan handia da. Es gratificante que tú en un trabajo te estés formando y ves que esa formación que recibes la puedes aplicar. Y aquí el ascenso puede ser tanto vertical como realizar una carrera horizontal, que es nuestro caso, que para mí es muy satisfactorio. Mailaz igotzeko aukera berdinak daukate, bai emakumeak, bai gizonezkoak. Espezializazio kurtsoak egiteko, hainbat espezializazio kurtso aurkitu ditzakezu hemen Ertzaintzan, lanpostu pilo bat daudelako. Kontuan sartu eta ikerketaruntz abiatu nuen nire lana. Bertan, atal desberdinetan lan eginez. Momentu batean, barne oposaketa batzuk gainditu ondoren, genero eta etxeko indarkeriaren atal batean sartu nintzen. Estuve casi 7 años en seguridad ciudadana, estuve muy a gusto, pero siempre me tiraba la seguridad vial. Y salió un curso de seguridad vial, me compré una moto de 2,5 para coger bien el manejo de la moto. Es un curso muy exigente. Lo conseguí y ahora estoy encantada. La Ertzaintza es una organización que ha ido evolucionando al igual que la sociedad. Lo que buscamos es en todo momento la mejora continua para que la actuación de la Ertzaintza sea cada día más eficiente. Hemen endaien egiten duguna da bai Estatu Espainola eta bai Estatu Frantsesaren arteko informazioen aldaketa. Batez ere, polizi informazioa. El trabajo que desempeño ahora, que llevo 9 años con él como oficial de enlace de la Ertzaintza en Madrid. El trabajo en Madrid es muy bonito porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Te encuentras con situaciones muy diferentes, tanto operativas como institucionales. Las tecnologías han aumentado mucho, son cada vez más específicas, somos capaces de resolver delitos que antes no éramos capaces porque no teníamos ni cualificación ni tecnología suficiente y eso avanza de una forma vertiginosa. Gure lana, biktimei behar duten tratamendua ematea da. Hortarako, gela hau egokitu zen beraiek jasotzeko. Konturatu ginen, arropa arruntarekin jartzen eta beraiek jasotzen gela hontan
kontaktu gehiago zegoela beraiekin. Si en la sociedad podemos hablar que tenemos un 50% mujeres, un 50% hombres, la Ertzaintza que es un reflejo de esa sociedad. Hago hincapié en las chicas, en las mujeres, la necesidad que tenemos en nuestra organización de equilibrar nuestra organización con el resto de la sociedad, que se anime. Emakumeak esate baterako, ertzaintzatik kanpo aurkitzen ez dituzten gauzak, behar bada hemen aurkitzen dituzte. Ertzaintzaren barrenean sartzeak ez desan nahi bakarrikan telebisten ikusten dugun egin behar duzuela. Bizik eta aukera asko daude, bai zure hizkuntza mailaren arabera, edo bai zure ikasketen mailaren arabera. Eta batez ere, lortu dezakezu, benetan gustatzen zaizun zerbait egitea. O sea, se podría decir que nuestro trabajo no es mecánico para nada, sino que tenemos que evolucionar. Es lo que te llama de este trabajo, que no estás haciendo todo el día lo mismo. En esta unidad la preparación física es importante y disponemos aquí de frontón, piscina, pista de atletismo, gimnasio, cardiovascular, tatami, un poco de todo. Bai, 27 urterekin sartu nintzen, akademian, gero akademian 28 urte nituen, eta guztiz bokazionala izan zen, betianik, nahi izan dut, ertzaintzan sartzea. Yo me licencié en Ciencias Económicas y Empresariales y la verdad es que en el momento en que me presenté, no solo sin vocación, sino también sin conocimiento un poco de lo que podía hacer aquí, creía que mi carrera estaba perdida. Hombre, la formación siempre sirve, no es verdad que no sirva para nada, pero es que encima se creó esta sección de delincuencia económica y la verdad es que al final sientes por lo menos que todo aquello para lo que te has preparado sí que sirve de algo. No por el hecho de que sea mujer se la va a tratar diferente. Aporta lo mismo, trabaja igual, o incluso mucho mejor en este caso que muchos hombres. La comisaría que yo dirijo, la comisaría de Hernani, en estos momentos tenemos un 20%, ¿no? Y eso no quiere decir que sea una comisaría que no tenga una funcionalidad correcta. Las mujeres aportan un valor muy positivo a la unidad y el hecho de tener ese 20% yo creo que habría que buscar el aumentar. Es que pasamos junto a los compañeros en un coche patrulla y todo el personal que trabaja en emergencias, al final la relación que se establece entre ellos es totalmente diferente a otro tipo de trabajo. Personalmente, por una de esas razones, entré yo a trabajar en esto. Yo animo a las mujeres a que se apunten en la Ertzaintza porque tienes muchos campos, que no solo lo que hemos comentado de las patrullas de seguridad ciudadana en la calle, y luego aparte las condiciones laborales que tenemos yo creo que son muy buenas. Siendo mujer, incluso no solo es que estemos en situación de igualdad, sino que encima podemos tener incluso ciertas ventajas que no aparecen en otra organización o en otro tipo de empresa. Por ejemplo, la conciliación laboral familiar está muy cuidada. Si quieres desarrollar tu carrera profesional, como ha sido por ejemplo mi caso, y optar por una vía de ascenso que requiere un esfuerzo extra, cuentas con el apoyo y con ayudas. Bueno, yo creo que es que no hay un perfil que no sea válido, desde universitarios hasta profesionales, hasta gente pues, que no ha continuado su carrera académica porque tiene otras inquietudes y también aporta mujeres, hombres de todo tipo. Cabe un público muy amplio, siempre y cuando tenga ganas de formarse y ganas de ser una buena profesional, en cualquiera de las secciones de esta jefatura tiene cabida. Yo animo a cualquier mujer que se esté planteando entrar en la Ertzaintza porque las posibilidades de promoción y de conciliación de la vida familiar y laboral están garantizadas. Estamos en una época, nosotros en la Ertzaintza, que los que somos ya veteranos nos vamos a ir poquito a poquito. Y va a haber muchas oportunidades, pero no solo en horizontal, sino en vertical.